El sonido de los cubiertos de fino metal contra la porcelana resonaba como un susurro elegante, pero vacío. En el corazón de una mansión centenaria en las afueras de Barcelona, la élite empresarial se movía bajo la luz dorada de candelabros de cristal, como piezas de un juego frío y silencioso. Era una noche de gala, una celebración lujosa para conmemorar el aniversario de uno de los hombres más poderosos de España, Alejandro del Toro. Sin embargo, pese al lujo, algo estaba desentonado. El anfitrión permanecía inmóvil al borde del salón, en completo silencio. Las orquestas interpretaban valses suaves, pero nadie bailaba con verdadera alegría. Había sonrisas, sí, pero todas ensayadas. El hombre a quien todos habían venido a homenajear no sonreía desde hacía años. Mientras las copas tintineaban y los aplausos falsos llenaban el espacio, Alejandro mantenía la mirada fija en un punto del suelo de mármol. Vestía un traje hecho a medida de corte impecable, pero su presencia era la de una estatua viviente, bella, distante, intocable. Existía un abismo invisible entre él y los demás, un vacío que ni el champán más caro podría colmar, y sin embargo, algo aquella noche estaba a punto de romper ese silencio congelado. Algo pequeño, inesperado, inocente, pero lo bastante poderoso para desenterrar lo que Alejandro había enterrado en su interior hacía mucho tiempo. Si ya te atrapó esta historia, no olvides suscribirte y contarnos desde qué país la ves. Ahora sigue la historia. Alejandro del Toro, a sus 48 años, era el tipo de hombre que carga con el peso del mundo sin derramar una gota de sudor. Magnate del sector inmobiliario, gestionaba un imperio de rascacielos, resorts y mansiones repartidas por toda Europa. Respetado en los círculos de poder y temido por sus adversarios, su fortuna era incuestionable, pero su alma estaba silenciosamente en ruinas. Los periódicos ensalzaban su éxito como una historia de genialidad y disciplina, pero nadie se atrevía a indagar por qué desde hacía 6 años se negaba a bailar, ni siquiera en su propio cumpleaños. Tras esos ojos grises y el cabello canoso siempre impecable, había un hombre que jamás se perdonó. La trágica muerte de su esposa en un accidente de coche lo transformó en una sombra de sí mismo. Desde aquella noche lluviosa, se encerró emocionalmente en el pasado, evitando todo lo que insinuara alegría o celebración. Guardaba la última danza que compartió con su esposa como un relicario intocable, y desde 1905. Entonces, cualquier melodía representaba una amenaza para su duelo. Las fiestas, los eventos, los brindis eran solo fachadas para mantener intacta la imagen de su imperio. En el salón, mientras todos lo observaban con reverencia, Alejandro se sentía como un fantasma entre vivos. Rechazaba las conversaciones íntimas, evitaba las miradas prolongadas y sus saludos eran educados, pero mecánicos. Nada lo conmovía, nada lo sorprendía. El mundo se había tornado previsible, gris y distante. Hasta esa noche creía que ninguna presencia humana atravesaría el muro que levantó a su alrededor, pero la vida, siempre sutil y valiente, estaba a punto de mostrarle que incluso los corazones más endurecidos pueden romperse suavemente. Entre los bastidores de aquel escenario opulento, lejos de los ojos acostumbrados al lujo, se movía con discreción y prisa Camila. De 32 años, llevaba poco más de 2 como asistente de limpieza en la mansión, sosteniendo sola a su hija Luna. Aquella noche, al no tener con quién dejarla, se vio obligada a traerla a escondidas al trabajo. La niña, de apenas 6 años, vestía un sencillo vestido hecho a mano, pero sus ojos brillaban más que cualquier joya en el salón. Camila le había indicado esperar en la pequeña sala de servicio, pero los niños están hechos de asombro y Luna estaba tejida de estrellas. Mientras los invitados brindaban, Luna se deslizó en silencio, guiada por la melodía suave que se escapaba al salón. Sus pequeños pasos recorrieron con cuidado el mármol reluciente, hasta que se encontró rodeada de vestidos centelleantes y perfumes intensos. Nadie la vio entrar, nadie salvo Alejandro. Sus ojos, antes clavados en el suelo, fueron atraídos como por un imán invisible. La niña se detuvo ante él, sin miedo ni ceremonia, y con la voz más dulce que él recordara preguntó: «Señor,
¿Bailaría conmigo? Mi mamá me enseñó, pero nunca lo hice con un caballero. El silencio en el salón fue inmediato. Todos se detuvieron, atónitos. Algunas damas se llevaron las manos al rostro, con los ojos desencajados. Alejandro se paralizó. Aquella voz infantil parecía atravesar años de dolor y despertar memorias que él ni sabía que aún conservaba. Por un instante, vio en ella a la hija que nunca tuvo, un reflejo imposible pero auténtico de su emoción. Sin entender por qué, sin pensarlo, alargó la mano. Y cuando sus dedos rozaron los de Luna, algo en su interior se quebró. O tal vez, por fin se abrió. La música siguió, pero ahora como banda sonora de algo profundamente ajeno al guión. Alejandro, el hombre infalible, dio los primeros pasos de un baile que había enterrado con su esposa hacía 6 años. Con lentitud, condujo a Luna por el salón, mientras todas las miradas seguían cada movimiento con incredulidad. Fue como ver un cuadro cobrar vida. Luna sonreía, encantada, sin comprender el peso de aquel gesto. Para ella era solo un baile, como los que compartía con su madre en el pequeño apartamento. Pero para Alejandro era un renacimiento, una grieta de luz rompiendo el velo del luto. Camila, al notar la ausencia de su hija, corrió desesperada al salón, y allí se detuvo, en estado de shock, al contemplar la escena imposible ante sus ojos. Su corazón se aceleró, primero por miedo a haber quebrantado las normas, luego por la certeza de estar presenciando algo de suma importancia. Avanzó para interrumpir, murmuró disculpas apuradas, avergonzada, preparada para aceptar su despido. Pero Alejandro, por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa serena, pequeña pero genuina. Y dijo con voz cálida y firme: «Su hija tiene más valentía que todos los presentes aquí». La frase flotó en el aire como un trueno silencioso. Parte de la élite presente frunció el ceño, intercambiando miradas de desaprobación. Pero Alejandro no se inmutó. Se volvió hacia Camila y, con una amabilidad que incluso a él le sorprendía, la invitó a quedarse en la fiesta con su hija. Rompió todo protocolo al ordenar que trajeran 2 sillas a su mesa personal. El gesto, aunque sencillo, fue un terremoto social, y en ese instante se tendió un puente invisible entre 2 mundos que jamás debieron encontrarse, gracias al coraje de una niña que solo quería bailar. En los días siguientes al baile, los rumores se propagaron como llamas por los pasillos empresariales y los salones de la alta sociedad. El baile de Alejandro con una niña desconocida, hija de una empleada, se convirtió en el tema de conversaciones susurradas y miradas torvas. El propio hermano de Alejandro, Esteban, no dudó en enfrentarlo en una reunión privada, acusándolo de actuar por impulso, compasión o incluso locura. «Estás arriesgando tu reputación por una sirvienta», le espetó con desdén. Pero Alejandro, aún sumido en la imagen de la sonrisa de Luna, permaneció en silencio. Dentro de él algo más fuerte que el orgullo comenzaba a brotar. Camila, por su parte, se debatía entre la gratitud y el temor. Desde aquella noche, Alejandro la saludaba con cortesía e incluso conversaba brevemente en los pasillos. La invitó un par de veces a pasear por los jardines con Luna, invitaciones que ella rechazó al principio, temerosa de que todo fuera una ilusión pasajera o una humillación velada. El mundo de Alejandro no estaba hecho para personas como ella, y aunque Luna se sintiera fascinada por el hombre al que llamaba el señor elegante, Camila mantenía sus barreras altas, dispuesta a proteger a su hija con uñas y corazón. Persistía, además, una barrera invisible pero sólida: el duelo de Alejandro y la silenciosa dignidad de Camila. Él temía traicionar la memoria de su esposa al permitir otra presencia femenina en su vida. Ella arrastraba el trauma de años de rechazo, abandono y sacrificio. Ambos sabían que algo los conectaba, pero también comprendían que un paso en falso podría hacerlo todo derrumbar. Sin embargo, Luna continuaba visitando la mansión los días que su madre trabajaba, siempre con la misma sonrisa luminosa. Ella era, sin saberlo, la guardiana de ese puente entre 2 mundos, uno tejido de riqueza y ausencia, el otro de amor y carencia. O ChatGPT dice: «Fue en una tarde de otoño, mientras hojas doradas caían sobre el jardín de la mansión,
que Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Después de una tensa reunión con inversores, se apartó de la oficina y caminó hasta la parte trasera de la casa, donde Camila y Luna estaban sentadas bajo un árbol compartiendo un sencillo sándwich. La visión de la escena lo paralizó. Camila, con el cabello suelto por primera vez, reía de algo que Luna decía, y el sonido de esa risa, suave, auténtica, atravesó la coraza que él llevaba en el pecho. Sin decir nada, se sentó junto a ellas y le ofreció a la niña un trozo de fruta. A partir de ese instante, el gesto de acercamiento dejó de ser simbólico para convertirse en cotidiano. En los días siguientes, Alejandro empezó a hacer visitas regulares al pequeño apartamento donde vivían Camila y Luna. Ofreció ayuda para reformar el lugar, pero Camila la rechazó amablemente. «Lo único que necesito es respeto», respondió mirándolo a los ojos, y él entendió. No se trataba de caridad, sino de reconocimiento. Con el tiempo, Camila empezó a aceptar su presencia e incluso a esperarla. Luna, inocente y espontánea, se empeñaba en mostrarle sus dibujos, sus danzas improvisadas e incluso una pequeña caja de recuerdos donde guardaba una corbata de papel que había hecho para Alejandro. Alejandro también comenzó a visitar orfanatos y centros de apoyo a madres solteras, inspirado por sus conversaciones con Camila. Creó una iniciativa social discreta, invirtiendo parte de su fortuna en proyectos que rescataban historias de abandono y las transformaban en oportunidades. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se sentía útil más allá de los negocios, y era algo más. Se sentía vivo, y fue allí, entre pinturas infantiles, voces de mujeres invisibilizadas y la compañía de dos personas a las que jamás pensó amar, que Alejandro volvió a bailar con la vida, paso a paso, gesto tras gesto. Alejandro creía que el mayor regalo que se había hecho a sí mismo era la conexión con Camila y Luna, hasta que un giro inesperado estrechó aún más ese vínculo. Al visitar la mansión para un evento benéfico, Camila reveló un secreto guardado con temor, que la esposa de Alejandro, antes de fallecer, fue quien había ayudado a un orfanato local, el mismo al que Camila asistió de joven. El descubrimiento desgarró algo profundo en él. Era como si aquella mujer a quien tanto amó en algún momento hubiera deseado sin saberlo ese puente entre mundos. La revelación le trajo lágrimas silenciosas y removió recuerdos guardados durante años. En ese momento de intensa emoción, la narración hace una pausa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Poco después, Camila se emocionó al percibir que la compasión de Alejandro no era solo un reflejo, sino un eco de la mujer que él amaba, y que ahora de alguna forma los unía. Él, por su parte, llenóse de valor para enfrentar sus propios fantasmas. A partir de aquel instante, la barrera entre el ayer y el mañana comenzó a derrumbarse por completo. Con la verdad a flor de piel y los corazones en nueva sintonía, lo improbable se fortaleció. El simple acto de ayuda se convirtió en un lazo inquebrantable, reforzado por revelaciones y memorias que hicieron que la historia trascendiera a sí misma. Ahora, no era solo la inocencia de Luna ni la amabilidad de Camila lo que movía a Alejandro. Era el amor y el respeto por el pasado, el presente y el futuro. Aquella misma noche, el cielo se desplomó sobre Barcelona en una violenta tormenta. Rayos rasgaban el horizonte y truenos hacían temblar las ventanas de la mansión. Muchos invitados quedaron atrapados en la propiedad y los empleados corrieron a preparar alojamientos de emergencia. Fue en ese caos que Luna, de pronto, empezó a toser sin parar. Su carita se puso pálida. Sus ojos perdieron el brillo. Camila, presa del pánico, sostuvo a su hija en brazos sin saber a quién recurrir. Alejandro, al ver la escena, no dudó. Tomó el teléfono, llamó directamente a su médico personal y ordenó: «Venga ya, traiga todo lo necesario». Mientras el médico examinaba a Luna en una de las habitaciones del ala sur, Alejandro permaneció junto a la cama. Camila, temblorosa, observaba con asombro y alivio cómo él acariciaba el cabello de la niña, murmurando palabras dulces, con los ojos vidriosos. Cuando el médico informó que la fiebre era alta pero controlable,
y que Luna solo necesitaba descansar, Alejandro soltó un suspiro profundo. Por primera vez desde la tragedia que lo devastó, sintió el miedo visceral de perder a alguien a quien amaba, y eso lo quebró, pero también lo sanó. Aquella madrugada, Camila y Alejandro se sentaron uno al lado del otro, envueltos en silencio y lluvia. Entonces, las palabras finalmente llegaron. Camila habló de las noches sin dormir, de las decisiones difíciles, del abandono y de la fuerza que sacaba del amor por Luna. Alejandro, con voz entrecortada, habló de su esposa, de la ausencia, del duelo insoportable, y en medio de aquella conversación cargada de dolor y esperanza, dijo lo que jamás pensó que tendría el valor de pronunciar: «Tal vez no perdí una hija, tal vez la encontré ahora». Camila lloró en silencio. Allí había entre ellos una entrega sin promesas, pero repleta de verdad. El alma de Alejandro se abrió como nunca antes. Ya no estaba preso al pasado. Empezaba a escribir un nuevo capítulo, y esta vez con amor. Con la mañana llegó también la decisión que Alejandro tanto evitaba, pero que ahora tenía más sentido que nunca. Reunió a su equipo personal, llamó a Camila, y con serena firmeza anunció que ella y Luna pasarían a vivir en la mansión, pero no como invitadas. Camila sería responsable de coordinar un nuevo proyecto social ideado por él, una fundación dedicada a apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Ella vaciló como siempre lo hacía ante algo demasiado grande, pero esta vez no dijo no. Vio en los ojos de Alejandro la verdad, no el favor. Él no le ofrecía un lugar, le confiaba un propósito. En los días siguientes, los salones antes fríos cobraron nuevos sonidos. La risa de Luna resonaba por los pasillos y los empleados, antes acostumbrados a la rigidez, empezaron a sonreír también. Camila organizaba con empeño los primeros pasos de la fundación, mientras Alejandro retomaba proyectos antiguos que había abandonado, como la restauración de edificios históricos para viviendas sociales. Juntos trabajaban, caminaban y conversaban como quienes habían encontrado un hogar el uno en el otro. Y lo más sorprendente era que todo sucedía con naturalidad, como si la vida finalmente encajase. Luna, por su parte, se convirtió en el alma viva de la mansión. Corría descalza por los jardines, ayudaba a los jardineros, horneaba galletas con la cocinera y cada mañana llamaba a la puerta del despacho de Alejandro con un nuevo dibujo. En uno de ellos, dibujó a los tres de la mano con la leyenda «Mi familia». Alejandro, al verlo, no pudo contener las lágrimas. Eso era. Aquella mansión que durante años fue un mausoleo de recuerdos, ahora florecía en algo nuevo. Él no solo había permitido que el amor entrara de nuevo, había elegido conservarlo. Y por eso, por fin, estaba en paz. 2 años habían pasado desde aquella noche en que una niña interrumpió una fiesta millonaria con una petición inocente. En el jardín de la misma mansión, ahora lleno de flores y voces felices, Alejandro y Camila dijeron sí, en una ceremonia discreta, rodeados de quienes realmente importaban. Luna, de 8 años, llevaba un delicado vestido blanco y portaba las alianzas. Al son de una nueva melodía, ella bailó con Alejandro ante todos, como la primera vez, pero ya no como un gesto simbólico, sino como una declaración definitiva de amor y pertenencia. El hombre que un día se negó a sonreír, ahora reía con libertad. La Fundación Luz de Luna creció, acogiendo a centenares de madres que, como Camila, solo necesitaban una oportunidad para volver a empezar. Al final de la ceremonia, otra niña, huérfana, tímida, recién llegada a la fundación, observaba todo desde la distancia con los ojos abiertos. Fue Luna quien se acercó, tomó su mano y susurró: «¿Quieres bailar conmigo?». Y así, como un ciclo que se renueva, otra historia comenzaba allí, porque lo que empezó con un baile se convirtió en un legado de amor, esperanza y transformación, y nada volvería a ser como antes. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Dale like si crees en la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta, a veces los pequeños gestos cambian vidas para siempre.